pueblo mexicano es muy anti-estadounidense y no quiere soldados americanos en México. ¿Qué piensa realmente el pueblo? ¿Quién sabe? Pero esto es lo que el gobierno piensa que piensa el pueblo. El hecho es que entonces es muy difícil que esta ayuda americana funcione, sea eficaz, porque tiene tantos límites que termina siendo mejor tenerla que no tenerla, obviamente, pero termina siendo poco eficaz. Y entonces Calderón se ha metido en una nueva disyuntiva muy complicada, que es, se mete una guerra, no tiene la capacidad, por lo que terminaré explicando ahorita, para ganar esa guerra, necesita aliados. El único aliado en el mundo que hay es Estados Unidos. A nadie más le importa que haya decapitados en Chilpancingo. O sea, si hay o no hay, a nadie le importa, salvo a Estados Unidos. Pero después Estados Unidos se ve maniatado para ayudar. Uno, porque tiene sus propias restricciones, y dos, porque México le impone más restricciones que las que Estados Unidos mismos tiene. Entonces está... Ahí voy a ese último de los dos temas, consumo y armas. Esta es la situación de ayuda real. Ahora, el presidente Calderón, en lo que más ha insistido todo este tiempo, en mi opinión exageradamente, es uno, Estados Unidos tiene que disminuir el consumo, y dos, Estados Unidos tiene por lo menos que restaurar la prohibición de la venta de fusiles de asalto, el Assault Weapons Ban. Bueno, digo que exageradamente por dos razones distintas. Uno, hace 40 años que Nixon declaró la guerra de las drogas y en 40 años el consumo general de drogas en Estados Unidos no ha bajado. Baja uno y sube otro. Baja la marihuana, sube el crack. Baja el crack, sube la cocaína. Baja la cocaína. En términos per cápita está estable. Los precios estables, el consumo estable en su conjunto. Suben y bajan regiones, generaciones y drogas, pero en su conjunto no ha disminuido en 40 años. No hay ninguna razón para suponer que vaya a disminuir, ninguna. No hay ninguna razón para suponer que Obama o Rick Perry o Mitt Romney vayan a hacer más y más eficazmente que lo que han hecho Bush y Reagan y Carter y Clinton. ¿Por qué? Porque la sociedad norteamericana no quiere hacer ese esfuerzo. Yo creo, por cierto, con razón. Es decir, si yo hubiera sido residente de California el año pasado y hubiera podido votar en el referéndum sobre la legalización plena de la marihuana, yo hubiera votado a favor. Y probablemente una buena parte de los que estamos aquí presentes también hubieran votado a favor. Entonces les estamos pidiendo a los americanos que hagan cosas en las que muchos de nosotros no creemos. Pero bueno, cada quien les pide lo que quiera. Ellos no lo van a hacer porque han llegado a una administración perfectamente aceptable del problema en su país. Tienen menos violencia en Estados Unidos hoy que en cualquier momento los últimos 40 años. Menos homicidios, menos robos, menos todo. Tienen un problema, sí, de los guetos, de una subclase más o menos asistida, complicada, pero eso ya se ha vuelto aceptable para la sociedad americana. No digo que con razón ahí, pero es aceptable. Entonces, no va a bajar el consumo. Bueno, lo del Assault Weapons Ban es muy complicado. Fue una de las razones. Esto se lo dijo Obama tal cual a Calderón la última vez que fue Calderón a Washington, hace 5 meses. Volvió a empezar Calderón, Assault Weapons Ban, Assault Weapons Ban, Assault Weapons Ban. Entonces agarró un pizarrón Obama, le da esa cosa profesoral académica, dijo, a ver, señor presidente Calderón, mire, el Assault Weapons Ban prescribe en el 2004. ¿Ok? Estos son los números de homicidios por 100,000 habitantes en México, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. De 2004 a 2007, flat. No hubo ninguna incidencia. Los homicidios empiezan a subir el 2008 por la guerra que usted tan valientemente y con tanto heroísmo, etcétera, 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 declaró. Pero sí le dice Obama, no me joda. Simplemente no es así. Ahora, no hay ninguna posibilidad, o sea, ninguna, de que Obama 1, Obama 2 o Perry o 1
o Romney 1 o Perry 2 o Romney 2 vuelvan a mandar al Congreso el Assault Weapons Ban. La posibilidad... Esto es algo que estableció Clinton en el 94 como resultado del atentado a Reagan 10 años antes y de un largo proceso que hacía... Assault Weapons son fusiles básicamente automáticos, así que tiran ráfaga, que tienen tiro por tiro o con un switch tiran ráfaga. Y que entonces si tú tienes para vender un Assault Weapon... ¿Sí? Haciendo la traducción de ráfaga, que es rayado. Entonces, si tú querías comprar un fusil de asalto entre 94 y 2004, había una serie de restricciones, de prohibiciones de venta por internet, de venta masiva, una serie de restricciones que disminuyó un poco eso, salvo que, por ejemplo, es el típico ejemplo americano mañoso, el pequeño switch de ráfaga a tiro por tiro se neutralizaba y se dejaba en tiro por tiro. Ya no era un fusil de asalto, porque la característica del fusil de asalto es la ráfaga. Pero cuando comprabas el fusil te daban un papelito diciendo que metes este tornillo y sacas este tornillo y entonces ya queda. Entonces era un poquito absurdo y por eso no tuvo tanto impacto, porque fue un jeitinho. Da un jeitinho. Entonces, un manual de instrucción. Ese fue un poco el problema de eso. Entonces, es una actitud mexicana un poco extraña, porque siempre decimos todos, y esto me acuerdo yo desde la época de mi padre, o sea, esto no es nuevo, mientras Estados Unidos no reduzca el consumo y mientras Estados Unidos no restrinja la venta de armas, va a seguir habiendo oferta mexicana y violencia en México. El mientras es una palabra absurda, porque no existe. Hay que quitarla, hay que borrarla, delete, porque no va a cambiar eso, no va a cambiar. Si en 40 años no ha cambiado, no va a cambiar. Obama podrá decir 20 veces que va a hacer un esfuerzo, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Entonces, ¿qué nos queda ahorita? En conclusión, lo primero, en mi opinión, es que México debiera ya sacar al ejército del combate, concentrarse en crear una policía nacional de 250 a 300 mil efectivos que sustituya a las municipales y estatales que no funcionan, pero siendo realistas, es decir, si tú tienes al ejército, no vas a construir a la policía, no es cierto, vas a descansar en el ejército. En un mundo ideal puedes hacer las dos cosas, puedes descansar en el ejército y construir la policía. Pero si ya tienes a Zedillo que trató, a Fox que trató y a Calderón que trató y no pudieron, pues lo más probable es que no se pueda. Tienes que escoger a dónde mandas tus mejores hombres, a dónde mandas tu dinero, a dónde mandas el apoyo que te dan los americanos, a dónde pones el énfasis político, retórico, etcétera. No puedes hacer las dos cosas, o por lo menos esta es la experiencia ya de 13 años de esto. Okay. Segundo, no reducir, meterlos a los cuarteles, que vuelvan a los cuarteles y crear una policía nacional. Mira, la Policía Nacional colombiana tiene 160,000 efectivos. El equivalente para México serían 300,000. Nosotros tenemos 30,000. Bueno, pues, los números no dan, o sea, contra los números es muy difícil. Entonces, claro, en México dicen, es que tenemos policías municipales, sí, pero no sirven, esos están del otro lado. Esos trabajan para los narcos, no para los nuestros. Y el propio presidente Calderón lo ha dicho, por eso él quiere también suprimir las policías municipales, pero no sustituirlas por una nacional, sino por 32 estatales. Pero el primero en reconocer que las policías municipales no sirven en México es el presidente Felipe Calderón. O sea, aquí yo no estoy diciendo nada distinto en esta materia de eso. Bueno. Segundo, ¿qué hay que hacer, en mi opinión, además de esta policía? Hay que alinear los incentivos de tal manera, no es un pacto, no es un modus vivendi, no es una negociación, es una alineación de incentivos de que los narcos se dediquen al narco y los
narcos que se metan a secuestrar, a extorsionar, a asaltar, a violar, a robar coches, a ellos sí les pegas, a los otros no les pegas. No hay amnistía, no hay indulto, no hay nada. Los dejas hacer su trabajo. ¿En qué consiste su trabajo? En llevar droga a Estados Unidos. En eso consiste su trabajo. Pues que la lleven. Los americanos quieren parar la droga, que la paren de su lado de la frontera, de su lado. Que traigan la tropa de Afganistán y la pongan en Texas. Pero en Texas, no en Tamaulipas. En Texas. Ahí la pongan y ahí paren la droga, si quieren. Porque esta vez es bien importante subrayarlo, y ya hay cada vez más señales de esto. Yo no estaba en el gobierno ya, pero hablaba con muchos americanos. En 2006, cuando todo esto empieza, no fue Bush y no fue Condi Rice y no fue nadie que le impuso esto a Calderón. Fue una decisión totalmente autónoma de Calderón. En otras etapas de la historia, los americanos sí nos han impuesto mucha presión y nos han forzado a hacer cosas que no queríamos en esta materia. En ese caso no fue así, no fue una decisión totalmente nuestra, mexicana. Bueno, pues ahí están las consecuencias. Y tercero, para no fomentar la cultura de la ilegalidad, que es un problema muy serio en México, México debe ir en la dirección que ha planteado el presidente Cardoso, el presidente Zedillo, el presidente Fox, el presidente Gaviria, el presidente Felipe González, etcétera, 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 de la legalización y o despenalización. En un mundo ideal de todas las drogas en todos los países, sí, eso es lo ideal. Eso no se puede. Pues de algunas drogas en algunos países. ¿Quién sabe si se pueda? Bueno, de una droga en un país, la marihuana en México, que no veo por qué no se pueda. Supongamos que no se pueda, que por lo menos el presidente de México, con el presidente de Colombia, por ejemplo, que tienen una enorme autoridad moral en este asunto, vayan a Estados Unidos y estén cabildeando, lobbying, a los americanos diciéndoles, oigan, ya basta, esto no funciona. El costo es demasiado, los resultados son magros, hay que cambiar esto, ustedes tienen que legalizar y nosotros también. Porque es muy distinto a que lo haga el expresidente Cardoso y el expresidente Zedillo y el expresidente Fox, a que lo haga el presidente en funciones, Calderón o Santos o el que sigue. ¿Va a resultar? No sé, pero en México, y termino con esto, vamos a enfrentar un dilema muy curioso. El próximo presidente de México toma posesión el 1 de diciembre de 2012. El 7 o el 8 de noviembre son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ese día va a haber un nuevo referéndum sobre la legalización plena de la marihuana en California. Todo indica que lo que perdió por 3 puntos en 2008 va a ganar por 2 o 3 puntos en 2012, simplemente porque van a votar más jóvenes, más latinos y más afroamericanos en una elección presidencial que en una elección de medio periodo donde mucha gente no vota. Entonces es muy probable que el próximo presidente de México tome posesión 3 semanas después de que el estado de California haya legalizado la marihuana. Yo sé que en Brasil ustedes pueden decir, bueno, el estado de California, ¿qué importa? Está bien, tienen algo de razón. Para nosotros, pues el estado de California sí importa mucho, porque ahí lo tenemos al lado. Y buena parte de nuestro comercio, de la migración, de todo, es con California. No es con Texas, porque Texas es un gran desierto. La frontera no es una frontera poblada. Es California. Muy lejos de Dios y muy cerca de California. Como dicen los israelíes, es al revés, ¿no? Dicen, pobre Israel, ¿no? Tan cerca de Dios y tan lejos de Estados Unidos. Están muy fregados los israelíes. Y también decía, Moisés era un hijo de puta, nos traigo al único lugar en Oriente Medio donde no hay petróleo. Donde no hay petróleo. No, si Moisés fue malo. Bueno, pues eso es lo que les quería contar. Gracias, ¿eh?
Pera um pouquinho, vamos fazer no microfone porque está gravando. Eu vou pedir a ajuda da Valéria. Vamos fazer, eu sei que há várias pessoas aqui. Vamos juntar 3, 4 perguntas, devolvemos, a gente faz 2 rodadas. Eu preciso encerrar impreterivelmente às 6h30, porque o professor Castanheira tem que se deslocar para o aeroporto. Então vamos lá, perguntas curtas que convidem a respostas objetivas. E curtas também. ¿Cómo se explica que siendo una nación sin consumo, el narco es tan importante? ¿Y por qué se gasta dinero? Se mata 43.000 personas en un país que no consume droga. Vamos aquí a recoger unas 3, 4 preguntas y ahí la palabra vuelve a mí. Sí. Jorge, usted que conoce Brasil más o menos bien, ¿cuáles son los puntos en común? ¿Y cuáles son las lecciones que usted saca de México que usted miraría a Brasil y diría, mire, preste atención en esto y en aquello? En esta cosa, del narco. 2 preguntas ahí, 3 preguntas ahí, 2 aquí y ahí. ¿Te parece demasiado? 3, sí, 3 y 3 y después. Si no, 2 aquí, Alberto, y después 3 más después. Hola Jorge, gusto saludarte. Excelente posición. Tengo 2 preguntas muy cortas, objetivas, por supuesto. Una sobre el tema de la transnacionalidad de la cadena productiva de la droga y de qué manera una cooperación hemisférica podría ser una manera de tratar el tema. El otro es, ¿dónde están los capos de la droga en Estados Unidos? ¿Quiénes ganan plata? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Por qué no se busca a esas personas? ¿Por qué no se consume? O si no se consume. Yo creo que en primer lugar, lo que mucha gente que ha estudiado este fenómeno desde hace tiempo es que México tiene una situación muy especial que tienen muy pocos países o casi ningún país en el mundo, que sí somos la frontera del principal consumidor del mundo. Entonces, ¿por qué es un gran negocio la droga y el narco en México? No por el mercado, sino porque es el punto de entrada al mayor mercado del mundo. Es mucho dinero. Ahora, mucho dinero es algo que hay que discutir mucho. ¿Qué quiere decir mucho dinero? Bueno, los americanos estuvieron diciendo hasta hace muy poco que el mucho dinero, es decir, el dinero que entra a México, que vuelve, son entre 19 y 39 mil millones de dólares. $billion, 19 a 39, que es un range bastante grande. Bueno. El gobierno de México ha negociado con el gobierno de Estados Unidos una especie de entendimiento ya de los números, para que por lo menos tengan parámetros comunes de discusión. Y la postura del gobierno de México sobre el valor total del negocio del narco en México, lo que vuelve a México, lo que se queda, son 9 mil millones de dólares. 9 billion. Es decir, el 0.7% del PIB mexicano. 0,7 del PIB. ¿Mucho? ¿Eso es mucho? Yo no sé si es, pero esos son los datos del gobierno de México. Son los datos oficiales. Se puede discutir porque está concentrado en ciertas partes, ok, pero México es un país muy grandote, o sea, si no fuera por la legítima apreciación del real que corresponde a la fortaleza de la economía brasileña, bla, 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 si no fuera por todo eso, más o menos los dos PIBs están iguales. En PPP más o menos son iguales. ¿Por qué se da la guerra? Mira, obviamente yo di las explicaciones del presidente Calderón, la mía, que la he hecho pública y no la escondo, es que esta fue una decisión política que tomó Calderón después del conflicto postelectoral del 2006, de un casi golpe de Estado, no militar, pero un golpe de Estado, digamos, civil, de una debilidad extrema de Calderón al llegar al poder con 35% del voto, y 35 cuestionados, no 35 aceptados, cuestionados.
y pensó que de esa manera podía controlar primero al ejército, controlar a muchos sectores de la sociedad y legitimarse en el cargo. Y lo pensó como Bush después, digamos, yo le doy el beneficio de la duda, que yo creo que él pensó sinceramente que esto podía ser una cosa rápida, fácil, barata y ya. Creo que fue de una enorme imprudencia llegar a esa conclusión sin estudiar el asunto. Y si uno ve la agenda de los 4 meses de transición, es imposible que lo haya estudiado. Imposible. No había cómo. Entonces, lo de Brasil, yo creo que hay cosas semejantes y cosas distintas. Se me ocurre que lo primero es que tienen que ser lo más cuidadosos posibles con el uso del ejército. Y si no tienen una verdadera policía federal, yo sé que tienen la del aeropuerto y esto y lo otro, pero no, si no tienen un cuerpo civil de élite que el presidente de la República pueda mandar 10,000 a una favela en Río, porque no la tienen hoy, pues tienen que construir